Luego de la absolución de Juan Queipul y Luis Marileo por el ataque al peaje Quino en 2009, en lo que se llamó el caso Turbus, ahora está en entredicho la participación del testigo protegido de la Fiscalía en estos casos, Raúl Castro Antipán, como informante de Carabineros, luego de que Nelson Miranda, abogado de los comuneros, afirmara que en el juicio Castro Antipán declaró haber anticipado a la entidad policial sobre los hechos de violencia, una situación desmentida luego por la Fiscalía, quien señala que el comunero es testigo protegido solo por amenazas de muerte. Vamos a conversar de este y otros temas que afectan a la comunidad mapuche. Nos encontramos con Domingo Namuncura, director del Programa de Derechos Indígenas de la Fundación Chile 21. Señor Namuncura, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, buenas tardes. Me gustaría analizar estos casos más allá de los hechos puntuales o los procesos en particular, desde una perspectiva un poco más general. No son los primeros casos en los que hay luego absoluciones después de trámites o procedimientos bastante más largos. ¿Cómo analiza usted la relación entre la comunidad mapuche y el Poder Judicial y los procesos judiciales que se han llevado a cabo en la Araucanía? Es una evaluación con distintas perspectivas. Por un lado hay una parte del Poder Judicial que al analizar los hechos que se ponen a su conocimiento, finalmente ha resuelto absolver a un número no menor de acusados. Sí. Ahí tenemos una conducta. Pero hay otro aspecto del propio Poder Judicial que introduce ciertas prácticas que son parte, por ejemplo, de la normativa de la ley antiterrorista, por ejemplo, cuando acepta los testigos protegidos, que enturbian la dinámica del debido proceso. Y por lo tanto, lo que finalmente va ocurriendo es que hay una contradicción. ¿Cuál? Que es que por un lado el Poder Judicial favorece la absolución, libera a detenidos que están acusados de delitos, sí, y por otro lado aplican una normativa que mantiene una espiral de tensión judicial, sí, claro, en los procesos que están llevándose a cabo. ¿Y le parece? Esa es una contradicción. Partamos de la base que la ley antiterrorista está bien o mal aplicada en la región de la Araucanía. Es decir, no debiera aplicarse. Lo ha dicho el relator de Naciones Unidas, Ben Emerson. La ley antiterrorista es parte del problema y no la solución. Perfecto. Y por lo tanto, él ha planteado claramente al Estado de Chile que no debe seguir aplicando la ley antiterrorista. Ahora, a lo largo de estos años, el mundo indígena, las comunidades mapuche, las organizaciones indígenas de derechos humanos, han venido insistiendo en la necesidad de que antes de aplicar una política represiva frente a la movilización social por demanda de tierra, se busquen soluciones políticas de manera preferencial. Y por lo tanto, en los casos donde haya situaciones de carácter delictual, se apliquen las normas que el Estado de Derecho tiene en forma abundante para abordar estos delitos, entendiendo además que las causas son siempre individuales y no colectivas. Sí, por lo tanto, no es necesario y no es pertinente criminalizar a toda una comunidad y a todo un pueblo. Ahí hay una demanda histórica del mundo indígena. Pero finalmente esa es una decisión judicial o una decisión política. No, en el ámbito judicial son decisiones que corresponden a los tribunales. En el ámbito del Ministerio Público son decisiones que toman los fiscales, de acuerdo a las normativas que ellos tienen, pero también de acuerdo a una interpretación de los hechos. Y a nivel del Estado, se trata de situaciones en donde, obviamente, cuando hay una falta de comprensión del tema indígena, cuando no estamos conociendo cabalmente como sociedad cuáles son los derechos fundamentales que el mundo indígena demanda hoy día, probablemente frente a problemas de orden público, la primera tendencia de las autoridades en general a lo largo de 24 años ha sido darle prioridad al orden público más que al factor político. Entonces ahí tiene usted una suma de factores que hay que desenredar
especialmente a partir de la confesión de Raúl Castro. ¿Esa mala lectura la hacen los gobiernos de la Concertación y el gobierno del presidente Piñera? Es que es un problema de todas las... Es un continuo histórico. El tema indígena viene siendo mal interpretado por la sociedad chilena desde hace más de 60, 70, 100 años. Siempre se ha entendido lo indígena como una cosa extraña a la sociedad, como algo marginal, como algo campesino, como algo rural que está allá en el campo, como un problema de pobreza. La presidenta Bachelet en junio del 2008 hizo un giro radical en la conceptualización del problema para indicar que lo indígena tenía que ser percibido como un problema de derechos políticos, más que solamente como un problema de casuísticas sociales. Y yo creo que a partir de ahí, con el programa Reconocer, se comenzó a implementar y se comenzó a atisbar una perspectiva de salida del problema, pero bueno, nosotros perdimos la elección en enero del 2010, sí, claro. Y todo eso experimentó un retroceso de 4 años, ¿verdad? En que